Vamos a nuestra primera conversación acá en Frecuencia Pública para hablar de un tema que seguramente ya tú conoces y que tiene relación, muchas gracias mi querida Javi, ahí agüita para el invitado, que tiene relación con no solo nuestra memoria histórica reciente, sino con los simbolismos y cómo pensamos también en la ciudad. Estamos hablando de esta reapertura tras 8 meses al menos de arreglos, de obras del acceso surponiente de la estación Baquedano del metro, ahí en Providencia, al llegar a Vicuña Maquena. Más de 1.500 días cerrada, casi 4 años, ¿no? Desde octubre de 2019, y que esta remodelación además es parte del plan de recuperación de espacios públicos que comenzaron en abril del año pasado. Metro informó que se trató de una inversión aproximada de 30.000 UF, estamos hablando de unos 1.080 millones de pesos a esa fecha, súmele la inflación. Y a nosotros, la verdad, nos interesa saber todo lo que tiene que ver con el aspecto político, el político de la polis, ¿no? Finalmente, que casi podría ser una redundancia de lo que es el espacio público, con Genaro Cuadros, arquitecto y urbanista académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Genaro, un placer volver a verte por estos lares. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me siento casi en casa. ¿Casi? Casi en casa. ¿Qué faltaría para que fuera en casa? Nada, que hiciera clase acá nomás. Eso es lo único que faltaría. Rector, usted que es arquitecto y urbanista, aquí tiene otro seco. No. Genaro, que seguramente lo conoce. Oye, Genaro, muchas gracias por venir y pegarte el pique. No es fácil andar en metro con estas temperaturas. Con este calor, por supuesto, sí. Aunque... Y horario punta. Aunque no estamos tan lejos, si es que estabas en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Primero, quiero preguntarte, más allá de lo que han mostrado por las imágenes de dron, ¿no? Claro. De lo que va a ser esta explanada, donde se elimina esta llamada Plaza Hundida o Jardín de la Resistencia, lo que se ve y se comenta. ¿Crees que hubo que repensar o si realmente se repensó lo que era el eje Alameda luego del de 2019? Mira, para los oyentes, el eje Alameda Providencia era un proyecto que estaba mucho antes del estallido. Mucho antes, venía trabajando, se hizo un concurso internacional, se hicieron una serie de equipos. De hecho, a mí me tocó participar en aquel entonces, sacamos el tercer lugar. Ganó una propuesta bien concreta que se estaba desarrollando y que se vio interrumpida primero por decisiones políticas, luego por el estallido, luego por la crisis, y se ha ido retomando paulatinamente. Y esta idea, que partió siendo una determinada forma, ha ido evolucionando post-2019, producto del estallido, en parte porque hay un aspecto de la Plaza Dignidad que fue cobrando mucho más relevancia a medida que fueron ocurriendo los hechos del 18 de octubre. Y eso tiene que ver con que la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ex Plaza La Serena, ex Plaza Baquedano, es decir, ha tenido múltiples nombres en distintos momentos de la historia, y por consiguiente no es extraño que tenga uno nuevo como Plaza Dignidad o que en el futuro tenga otros, para desdramatizar la discusión sobre cómo se llama, cómo uno le dice, si uno es octubrista o no es octubrista cuando le dice Plaza Dignidad. Y me encanta el nombre Plaza Dignidad, tiene harto más sentido, tiene harto más sentido que todos los anteriores, pero como el sentido de las cosas en el patrimonio tiene que ver con las generaciones que están mirando el patrimonio, eso nos hace mucho sentido a nosotros, quizás no a otros, y en el futuro también podrá ser así. Lo concreto es que Plaza Dignidad está siendo remodelada por diversas razones, algunas coyunturales y otras más de fondo, y esa plaza tiene más funciones que las que originalmente se le han adjudicado. Es decir, siempre se ha pensado y ha sido resuelta en términos de diseño urbano como un nodo de transporte público y vehicular de Santiago. Es decir, la rotonda obedece a las necesidades de circulación de los vehículos para cambiar de dirección, los retornos, etcétera, o para cruzar hacia el otro lado de el Mapocho. El espacio público ha sido puesto en función de las salidas del metro y de las salidas o llegadas de Transantiago, los terminales de Transantiago, que pues, además ahí cumplen la función de espacios de espera de los buses en un lugar súper neurálgico, súper central. Resulta que hay una estación, casi una garita, por quien diría, de Transantiago, actualmente llamado Redbus. Entonces, la verdad es que ha predominado una visión
completamente hegemónica del automóvil y del vehículo motorizado en un espacio público y en un ícono referencial de la ciudad que va mucho más allá de solo ser un nodo de transporte. Exacto. Y eso lo hizo evidente el estallido social y Plaza Dignidad como un espacio de la revuelta, de la manifestación pública multitudinaria que llegó a tener 2,5 millones de personas en su alrededor. Entonces, la pregunta es que evidentemente ese espacio no estaba preparado para 2,5 millones de personas, no lo está ni para 1.000, mucho menos para 2 millones. Entonces, claramente eso hizo evidente que había que repensar la plaza, y ese proyecto, que si bien tocaba este aspecto, pero lo pensaba como en la cosa de las celebraciones de fútbol, etc. Te iba a decir, porque el proyecto que ganó, de hecho, contemplaba esta dimensión, pero no la contemplaba en todo el alcance que esta tiene, y eso evidentemente ha obligado a repensar algunos aspectos de la Plaza Dignidad. Así que no es el mismo proyecto que había antes, un proyecto corregido, con ajustes, dado los conocimientos nuevos, y se aprovecha además en un contexto en donde se está reorganizando los alrededores, el barrio del Parque Bustamante, que requiere además muchas modificaciones, no solamente por esto, sino también porque se está agregando una tercera línea de metro subterráneo que desemboca allí y que por consiguiente va a, por decirlo así, van a aflorar, así como aflora el agua a veces cuando hay un hoyo en la cañería, van a aflorar peatones en las ya estrechas veredas de los alrededores. Y en los lentos pasos peatonales que hay para cruzar tanto Providencia como la Alameda, o Santa María, o el Mapocho, el Pionono, etcétera, que son grandes volúmenes de personas, de peatones. Exactamente. Genaro, tú rescatabas entonces el aspecto ciudadano, finalmente, de este espacio público, neurálgico, que literalmente también siempre fue muy significativo, porque era el punto que dividía no solo Alameda y Providencia, sino que dos grandes avenidas, sino lo que se llamaba el barrio alto del que no lo era, o la zona oriente con la zona poniente. Y eso dividía en un país tan segregado socialmente como el nuestro, quien vivía de un lado para otro. De hecho, la Plaza Italia es como la frontera. Es la frontera. Es el umbral. Exacto. Los geógrafos humanos dirían es el umbral de la ciudad. Totalmente. Ahora, tú hablabas también de este punto neurálgico que se daba en los ciudadanos, pero que era básicamente arriba ahí de cuando estaba la escultura de Baquedano, cuando ganaba el Colo, cuando ganaba la Roja, cuando ganaba la U. No, solo Colo. No, sí. Lo dije a propósito, a ver qué salía. Los Cruzados ganaban, ¿o no han ganado? Sí, no, Curicó Unido, Huachipato, ya, en fin, qué sé yo. Claro, y se veía, y después algunas movilizaciones puntuales de la CUT, y hasta, qué sé yo, los héroes, y zonas así, y movimiento feminista, no más FP, y empezó a crecer. Ok. Pero es claramente un lugar que hoy tiene un símbolo de la resistencia, no solo por esa placita que lleva el nombre y por todo lo que sucedió ahí, las víctimas, no solo de Ocular, sino las que murieron, las que fueron también violentadas. Tú, no hace mucho, para una radio amiga, la radio de la Universidad de Chile, imagínate, 2022, diciembre de 2022, decía sobre el eje Alameda Providencia, ya con el contexto del estallido, debe pensarse desde un punto de vista mucho más humano. Más allá de lo que saben los arquitectos y urbanistas, la escala humana, quiero hablar de esas variables también, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, donde a lo mejor la gente necesita volver a resignificar los lugares o no olvidarlos y no temerle tanto a aquello que llaman la polarización, que es la palabra del año, ¿supiste? No, según la RAE del año pasado. Sí. Yo no estoy para nada polarizado. No digo cuando Evelyn Matei claro, dice, que no hagan otra cosa. Yo creo que eso siempre es una excusa para esconder verdaderos debates, y debates que además deben darse en democracia como corresponde, porque para eso es la democracia, para hacerse cargo de nuestras diferencias y resolverlas sanamente sin que eso signifique agarrarnos a coscacho. Ese es el punto, ese es todo el punto. Exacto. Entonces, la verdad es que creo que esto tiene varias dimensiones, toda la escala humana. La primera es la obvia que tú mencionas irónicamente, diciendo que no está esta típica de arquitecto, así como de urbanista, de escala humana, etc. La maqueta. Pero eso tiene hartas dimensiones bien concretas. La primera es que... ¿Te puedo robar agua? Sí, por supuesto. Muchas y es gracias. Que la primera es esta que decía antes, que no es obvia, y es que para quién está diseñado el espacio público hoy día en la ciudad
en un 80% para el automóvil. Atroz, sí. Entonces, Sí. cuando todos los espacios públicos están diseñados prioritariamente para el automóvil o para el transporte motorizado, vehicular motorizado, entonces quedan fuera todos los demás, los que andan en bicicleta, los que andan a pata, y resulta que los que andan a pata y los que andan en bicicleta suman más que todos los que andan en transporte motorizado. Entonces uno se dice, no, o sea, acá hay un problema de equidad del espacio público. ¿En qué se ocupa el espacio público? ¿Y qué se favorece en el uso del espacio público? No da lo mismo. Y yo creo que una de las primeras decisiones que deben tomar los espacios públicos, nuestras calles y nuestros espacios públicos, las plazas, los bandejones, etcétera, es darle prioridad a los peatones, es decir, a los que andamos a pie, a los que nos movemos a pie, porque moverse a pie es más saludable, Sí. tiene infinitas particularidades que son beneficiosas para el funcionamiento de la ciudad, para la calidad de vida de las personas y para la buena convivencia, para esta misma no polarización. Sí, sí, no, yo En tampoco cambio, le temo, pero sí. en cambio, el auto hace exactamente lo contrario. Exacto. El auto es mucho más agresivo por temas de velocidad, por temas de distancia, etcétera, de reflejo, requiere otro funcionamiento y se vuelve incómodo para los peatones. Y no al revés, no somos los peatones los incómodos para los autos, son los autos los que son incómodos para nosotros, y así es como debiera diseñarse la ciudad, y esa es la primera idea de esto de la escala humana que debe ser pensada. Tú piensas que para cruzar hacia el Parque Forestal, hacia el Mapocho, hacia la otra ribera del Mapocho, el barrio Bellavista, yo tengo que cruzar a lo menos 4 calles Y corriendo, Genaro, corriendo, porque no da. que la no debo da el hacer tiempo. en más Sí. de 4 semáforos. Sí, una locura. ¿Ya? Porque todo está pensado para que los autos pasen fluidamente. Excepto el Costanera Center, que es el único Claro. que pensó porque tiene otros fines. ¿Hay cachado? Porque dice, ¿por Sí. qué no hacen una pasarela? No, solo lo hace un mall porque le interesa que llegue Que el lleguen consumidor, todos muy rápido. el comprador. Aquí no. Claro. Y si consideramos que además van a aumentar los flujos peatonales por la gente que va a bajarse ahí de la línea 7 que está en construcción, que viene de Renca hasta Vitacura y que va a detenerse allí, eso hace que la cantidad de peatones va a aumentar. Ya es enorme. Es enorme, sí, enorme, enorme. ¿ya? Entonces, esto solo va a multiplicarse y el espacio debe tener las condiciones de poder recibir a esas personas. Hay una segunda dimensión que yo creo que tiene que ver, a propósito del cambio climático y de los calores inmensos de ahora, es que los dos parques que existen, tanto Bustamante como Forestal y Balmaceda, que se Sí. conectan y se intersectan en este lugar, son probablemente los parques más hermosos urbanos que nosotros tenemos, más utilizados, más intensamente utilizados, y sin embargo están cortados por la vialidad, el espacio público, que es un espacio muy mineral, muy duro, ¿ya? Pétreo, y por consiguiente poco amable, y cuando hacen grandes calores insoportable, Sí, derechamente. bota todo. Entonces, pensar que ese espacio sea un espacio más agradable desde el punto de vista de la temperatura, de la sombra, es una segunda característica de esto, lo que denominamos el espacio humano, que debiera ser más humano, este lugar que es la Plaza Dignidad. Y el tercero, creo yo, tiene que ver con la memoria y la historia. Yo creo que se hizo mucho hincapié porque es conveniente hacer estos puntos, así como de que el general Baquedano era muy importante, entonces esto de poco menos que sacarlo de ahí es casi un insulto A la patria. a la patria, cosa Claro. que no es. En la historia de la humanidad, los seres humanos celebramos y conmemoramos distintas cosas. Y esas cosas que celebramos y conmemoramos cambian en el tiempo, cambian junto a nuestra percepción de esos hechos que nos pueden haber parecido notables en un momento, ahora nos parecen no tan notables, e incluso pueden ser completamente contradictorios. Voy a poner el ejemplo para que no sea propio. En Bélgica, las estatuas a Leopoldo, el rey de Bélgica que descubrió y conquistó el Congo, pero que en realidad esclavizó Claro. a toda la población negra de Claro, África, sí. fue considerado un héroe para Bélgica en principio, y hoy día todo el mundo sacó la estatua y lo escondió porque Dijo en que realidad era un vergüenza. esclavista. Exacto, O sea, y se exacto. había robado la mitad del Congo. Exacto. ¿ya? Entonces aquello que parecía como súper virtuoso, así como tú puedes encontrar en el Museo de Inglaterra pedazos de pirámides, esfinges y demás,
y sarcófagos de faraones. Todos saqueos. Hoy día están como todos viendo cómo las devuelven, incluido nuestro Moai. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque esa percepción sobre qué es lo patrimonial, qué es lo que debemos conservar, cuál es nuestra identidad, está en discusión permanente, no es novedad. Y es algo dinámico. Y es dinámico y es sano que lo sea por lo demás. Aquello que considerábamos fundamental antes no lo es ahora. Y es tan impuesto, la saliente estatua de Baquedano es tan impuesta como que antes esto no se llamaba Baquedano y se llamaba de otra manera y celebraba otra cosa. Exacto. Que dejó de tener sentido y en ese momento alguien dijo, oye, pero tiene más sentido que le hagamos una estatua a Baquedano. Ok, le pusieron una estatua a Baquedano. Si vamos más lejos, los orígenes de nuestra historia como nación, ¿dónde está la catedral? Por ejemplo. Entonces, tú dices, esas cosas van variando en el tiempo y es normal, es natural que la sociedad decida ir modificando esa percepción, la denominación de los lugares y lo que conmemora. Lo de Plaza Dignidad es más reciente. Yo creo que va a haber que profundizar sobre cómo, y eso va a tener que resolverlo el diseño urbano de Alameda Providencia, las estaciones de metro, etcétera, cómo se conmemora lo que allí ocurrió con Plaza Dignidad. No necesariamente es una larga discusión de si poníamos ahí una estatua de Gabriela Mistral, una de la Dignidad, una de Víctor Jara, una de la Violeta, que cada uno propone su pro hombre o prócer para poner. Pero yo creo que lo más importante es que sin entrar en esa discusión, que puede ser, para mí, cualquiera de los anteriores me sirve, ¿ya? Yo creo que es bueno que los hechos puntuales que ocurrieron, ¿ya? Las muertes de personas, los daños oculares, etcétera, tengan un espacio en el diseño de ese espacio público. Sí, mira, de hecho, solo para comentar y recordar que estamos conversando con Genaro Cuadros, arquitecto, urbanista y académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en torno a partir, en realidad, de la futura, próxima reapertura de esta zona de acceso al Metro Baquedano que elimina la Plaza Hundida o Jardín de la Resistencia. Solo unos datos, por ejemplo, desde Metro, algo que consignaba La Tercera. Felipe Bravo, gerente general, dijo que descartó un hito simbólico el día de la reapertura, estamos hablando del hito, pero dijo, bueno, básicamente que no tenían injerencia en este tema, que esto lo está liderando la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Gobierno y la Universidad de Chile, en una mesa, ¿no? De conversación y debate. Que hace parte del barrio, hay que decirlo, que la Facultad de Arquitectura hace parte justo de esa zona, barrio de esa zona. Exactamente. Y de ahí, justamente también dijeron que están las discusiones sobre un posible memorial. Eso continúa, no hay ninguna, digamos, certeza. Pero Javier Altamirano, subsecretario de Derechos Humanos, recordó que este es un espacio donde fallecieron 3 personas, Abel Acuña, Mauricio Fredes y Cristian Valdebenito, y un poco más allá, bueno, sabemos, ¿no? Gustavo Gatica quedó ciego. Bueno, y ahí habló entonces de que por eso era muy valioso para ellos todo de la Plaza Hundida y todo este tema de crear un espacio de memoria que pertenezca a todo Chile. Vamos a dejar eso para seguir profundizando y ahí el tema también del concreto, de esa aridez, porque recordé también toda la polémica que en su minuto, tú te acordarás del año quizás, Genaro, con la Plaza de Armas, ¿no? Cuando hicieron esa explanada, de lo que implica también ese exceso de pavimento en la salud mental de las y los chilenos, que ya está bastante golpeada. 21 minutos, sí, 21, eso. Siempre me cambia el reloj cuando lo digo. Faltan para las 6 de la tarde y continuamos en esta frecuencia pública por Radio USACH 94.5, la radio que marca la diferencia. Y estamos conversando con un experto, Genaro Cuadros, y a todo esto Genaro Cuadros, arquitecto y urbanista académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo se llamaba la sección que alguna vez tuviste aquí con Flores y Pereira? ¿Cómo se llamaba? Era buena, duró poco. Pero ¿cómo era ¿Cómo eso? se llamaba? Tenía algo que ver con el Ágora, con... Sí, se llamaba ya nos vamos a acordar. Ágora Ciudadana, puede ser algo ¿cómo? Así como Ágora Ciudadana. Sí, porque era el programa Voces Ciudadanas. Sí. Sí, no, oye, era bueno porque se ponían a pelar el cable justamente de estos temas que tanto nos gustan, lo hablan desde las comunicaciones, desde el urbanismo y la filosofía, ¿no? No sociología, sí, no, filosofía Flores. Bueno, y ahora estábamos hablando y tú nos hiciste una muy buena también visión de lo que es el factor humano, no solo la escala humana, para diseñar y pensar la ciudad y sobre todo el punto neurálgico que hoy nos convoca en torno a la Plaza Dignidad, que donde confluye, por supuesto, el eje de Alameda
Media Providencia, pero también el Mapocho, Recoleta, todo. El barrio alto, el barrio bajo, como quieran llamarlo, los cuicos, los no cuicos, mira, como quieran llamarlo, da lo mismo, un punto neurálgico dentro también de no solo la movilidad, como tú decías, sino también desde lo simbólico, lo histórico y lo social. Y estábamos hablando a propósito del exceso de concreto, ¿no? O de finalmente este gris que apaga, y no solamente que no da espacio para la vida natural, sino que no permite sombra, rebota y nos genera algo distante, funcional, pero distante, pensado para ruedas. Sí. o ¿cómo se llaman estas scooters también que están de moda? Lo que se ha dicho ahora que se va a hacer justamente, y lo dice desde Metro, que es una explanada. Claro, que va a tener una escalera, dice una expresión, mira lo que dice, del diseño, expresión superficial plana con mejoras de pavimentos, espacios de sombra y proponiendo la incorporación de mobiliario urbano en torno a una zona de estadía que integra la futura escalera dentro de un diseño amplio y en relación con el entorno. Esas son las palabras que sacaron de Metro a propósito de lo que va a haber ahí en este acceso a Baquedano. Pero más allá de esto en particular, vamos a seguir ahondando en el tema de memoria. Me quiero quedar con esta materialidad que es muy poco amigable para nosotros y que es una discusión que se dio en su minuto. Tú estabas haciendo muy buena memoria, ¿te acordabas de la fecha? Cuando remodelaron la Plaza de Armas, el punto cero de Chile, finalmente, de Santiago. El punto cero. Kilómetro cero famoso. Kilómetro cero. Y bueno, y decían, ¿te acuerdas? No, pero ¿cómo? Que estamos copiando a los europeos que tienen estas explanadas, que son puro concreto, que no pasa nada, y que vamos a perder toda nuestra identidad. Y no pasó eso al final. No solamente no pasó, sino es bien importante ser más riguroso respecto a esto. Lo primero es que bueno, tan europeo como las explanadas son los parques ingleses y franceses, que era la imagen contraria. La otra imagen, claro, que era hasta como estos manchones de verde con arbolitos, flores. Para que la gente se haga ver. Obvio. Eso es completamente inglés y francés, es completamente impostado. Nunca nuestros espacios para la conmemoración, la reunión han sido así. Nunca en nuestra historia. Tampoco en nuestra historia originaria. Es importante recordar que la cancha a la que se refiere el término quechua como la explanada o espacio vacío, ¿ya? En la naturaleza, que el lugar donde se conmemora era lo que había antes de que hubiera una plaza de armas. ¿Ya? Claro. Antes de que hubiera allí una plaza de armas, había una cancha en donde los quipu y los distintos caseríos que habían de nuestros pueblos originarios y de los incas, que estaban alrededor de lo que actualmente es la plaza de armas, de hecho exactamente en los terrenos de la catedral y de lo que actualmente es el Correo de Chile, antes era la casa de Pedro Valdivia. Es en ese lugar lo que había era una explanada donde había un pozo con agua, que es literal, casi literal, el lugar donde actualmente está la pileta de la Plaza de Armas actual, y es casi la misma pileta que había antes originalmente, que era a la vez abrevadero de animales, a la vez el lugar donde la gente sacaba agua potable para llevar a sus casas. Entonces la gente venía acá a buscar agua, el aguatero venía con la mula a buscar agua, y este era lo único que había en toda la cancha o la plaza de armas. Era como un ombligo. No había nada más que ese ombligo por donde salía agua, ¿ya? Y no había un árbol. Claro. No había nada. Era un vacío, ¿ya? Eso es importante decirlo porque en todos nuestros pueblos, por ejemplo, al sur, en las iglesias chilotas, en lugares completamente frondosos de naturaleza, la cancha sigue siendo lo que precede a las iglesias de madera, donde se hacen las reuniones y las ceremonias propias, tanto religiosas como de la comunidad. Es decir, es el vacío, sin nada, lo que se configura como el espacio de reunión, el claro del bosque. Entonces, no es extraño que nosotros utilicemos eso. Ese no es el problema. El problema es que nuestras canchas son de tierra. Son polvorientas, ¿ya? No son de piedra, a diferencia de las europeas. En eso sí, efectivamente, los europeos le llaman a eso una plaza mineral, por decir que es de piedra sólida. Las nuestras no son de piedra, sino más bien de hormigón, etcétera. El problema está que esto es más bien una comodidad que una razón más de fondo, y es también por razones económicas.
se ha vuelto cada vez más difícil de sostener por el costo que tiene regar y mantener los espacios verdes. Esas zonas verdes. Mantener zonas verdes que son altamente consumidoras de agua y que requieren mantenciones mucho más complejas que lo que es simplemente barrer y limpiar o manguerear el cemento. Por consiguiente, hay desde razones prácticas de por qué se ha ido cada vez más instalando espacios públicos que son más bien minerales y duros, ¿ya? Que espacios verdes, ¿ya? Porque son caros de mantener, etcétera. Pero también es importante decir que estos espacios verdes se requieren. Y se requieren porque, a pesar de que en la cancha es el espacio público, es un vacío, lo cierto también es que los seres humanos necesitamos estar en contacto con la naturaleza, y eso lo hemos resuelto de distintas maneras. El parque y las plazas verdes, así como las conocemos, son una suerte de traer el bosque, traer el verde desde fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, porque dentro de la ciudad desapareció. Sí, lo sacamos. Lo sacamos y las posibilidades de estar en contacto con la naturaleza se alejaron. ¿Ya? Entonces recreamos. Entonces recreamos algo de la naturaleza dentro de la ciudad porque lo necesitamos. ¿Ya? Esto se hizo muy evidente en la década de los 60 y 70, cuando la gente en las grandes migraciones campo-ciudad de los años 50 y 60 y en la creación de las poblaciones, la gente recreaba la cultura rural dentro de los sitios de 9x18, etcétera, instalando un parrón, instalando una pequeña huerta, ¿no? Un patio interior, sí, en donde cultivaban o tenían árboles frutales, etcétera, sí, porque existía una cierta tradición y necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Las casas de Barrio Mata tienen mucho eso todavía. Mucho todavía en los bandejones, etcétera, se trata de recuperar de vez en cuando. Es decir, los seres humanos y las comunidades necesitamos de alguna manera estar en contacto con la naturaleza. Eso se le denomina biofilia y es una característica de nosotros los seres humanos y lo requerimos. Y por consiguiente, no es tampoco extraño que estemos pidiendo que los espacios comunes que compartimos entre todos, como son la Plaza de Dignidad, la Plaza de Armas u otras plazas de barrio sobre todo, tengan, además de mobiliario, además de un espacio donde uno pueda desenvolverse y desarrollar una actividad determinada, uno pueda estar en contacto con la naturaleza o la naturaleza ayude a aliviar el impacto que tiene la ciudad en nuestra calidad de vida, ¿ya? Y eso va a hacerse, de hecho se está haciendo cada vez más evidente producto del cambio climático, porque precisamente esas superficies duras, las superficies espejadas de los edificios, etcétera, aumentan la temperatura. Y una manera de mejorar esa calidad de vida y esas condiciones espaciales tiene que ver con atemperar con sombra natural, además, porque eso refresca y hace mucho más vivible el espacio público. Genaro, y junto con esta maravillosa clase magistral, ¿no?, de nuestra historia, a partir también de lo que comentábamos de Plaza de Armas, quiero volver a los simbolismos. Y en este caso, la memoria, tú bien decías, y creo que también por los tiempos que corremos es necesario dar un tiempo más, alguna perspectiva, pero sabemos que sí o sí se ponga de acuerdo, ¿no?, esta mesa entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Universidad de Chile, por supuesto, con Arquitectura, otras organizaciones sociales, el gobierno en general, la ciudadanía sí o sí sigue yendo a ese punto. Así está todo tapiado ahí con todas estas cosas de los arreglos tanto del metro como del mismo acceso, está cada vez más incómodo, pero la gente sigue, no solo los viernes, sino los fines de semana. Ese punto, teniendo además, por supuesto, el Parque Bustamante con estas zonas refrescantes y de alivio, como es el Pasto y toda esa zona verde. Pero uno no te pueden imponer cambiar un lugar que tiene ya su historia y sobre todo cuando está cargada de violencia e impunidad vinculada. ¿Cómo te imaginas? Pensemos que ahora en enero van a abrir y cómo debería ser, o sea, más que debería, piensas que sería una buena combinación entre el uso que le quiera dar, sobre todo la gente que tenía ahí su lugar en el Jardín de la Resistencia, y que pueda ser también de libre acceso, porque también la idea es que vuelva a servir para el metro, que te explico la joda que es cerrar el metro. Obviamente, o sea, una cosa hay que separar los aspectos funcionales, porque los aspectos funcionales van a ser resueltos ahora. De hecho, el metro sacó una escalera hacia allá, el metro tiene otras 2 escaleras más en esa misma explanada, el metro tiene otra escalera detrás de los edificios
Turri, ¿En serio? exactamente, Mira, no me he detrás, fijado. al ¿Cómo lado detrás? de las nuevas dependencias de la Universidad de Universidad de Chile, Chile, que la están en terminando. la calle Carabineros de Chile, ¿Ah, sí? y ahí tenía otra al frente de Vicuña Maquena, No te a un puedo costado creer. de la Torre Casio, como se llama Sí. históricamente la torre que está en la Sí, esquina, sí, sí. que ya no tiene la hora No. de Casio, pero que originalmente así. la tenía, por consiguiente, y ahora va a tener que ver otras salidas de metro hacia el parque forestal, precisamente por esta nueva línea. Entonces, Sí. el aspecto funcional es una dimensión Sí. que hay que ver, y que el metro efectivamente con esta vuelta en funcionamiento de esa salida vuelve a La de equilibrar Vicuña, claro. justo la de la esquina entre Vicuña Maquena y la Plaza Dignidad, derechamente, el principio de Providencia. Sí. Ahora, eso no resuelve los No. temas de memoria, ni una sinnúmero de cosas que van a venir después. Alameda Providencia no solamente contempla el hecho de que el peatón vuelva a tener un espacio preponderante, y si en esa explanada se juntan 500 personas, esas 500 personas puedan manifestarse y protestar sin que eso signifique que 500 personas interrumpan el funcionamiento de un nodo estructural de la ciudad y por consiguiente el funcionamiento de la ciudad. Exacto. Si 500 personas se manifiestan todos los días allí, eso no es un problema para Santiago. Lo importante es, y eso es lo importante de este diseño, que este diseño soporte tanto 500 personas manifestándose como 2,5 millones. Porque si 2 millones de personas se juntan en la Plaza de Dignidad es porque pasó algo importante, y bien vale la pena que Santiago se detenga a reflexionar qué es lo que está pasando. Exacto. Eso no es un problema. Esto es bien importante decirlo, porque como que ¿toda manifestación es un problema? No, no es verdad. Así como no todo conflicto es un drama para que nos agarremos a charchazos. No, hay conflictos que podemos resolverlos discutiendo y debatiendo, y hay otros que probablemente sean más profundos. Eso para volver a esta idea de la polarización. En el espacio es exactamente igual. Lo óptimo de Plaza Dignidad es que sirva para que 2 millones de personas se junten si es necesario, y si 2 millones de personas se juntan e interrumpen el tránsito en buena hora, porque quiere decir que está pasando algo que vale la pena interrumpir el tránsito, pero que tampoco ocurra que cada perico que junte 500 interrumpe el tránsito como si fueran 2 millones de personas, porque no se justifica. ¿Me explico? Sí, claro. Ya. Y esa diferencia, Con vehemencia te ¿no es explica, cierto?, es Genaro. que la ciudad debe funcionar para esas dos cosas igual. Por ¿ya? supuesto. Es decir, con la misma lógica. Permitirlas ambas, pero las dos cosas significan dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Y una amerita efectivamente que nos afecte a toda la ciudad, y otra no amerita que afecte a toda la ciudad. Desde ese punto de vista, hay muchas otras cosas más que van a pasar ahí. Primero que nada, hay que pensar que Alameda Providencia se hizo pensando en el mejor funcionamiento del sistema de transporte público de superficie, Sí. y por consiguiente tratar de concentrar el funcionamiento del transporte público hacia el interior del eje Alameda y no hacia los costados. ¿Ya? No sé qué de eso va a quedar, porque ha sido muy discutido, muy resistido por los vecinos sobre todo, y más que por los vecinos, por los negocios que funcionan en los costados de la Sí. Alameda, y que se sienten perjudicados por este cambio, porque eso afectaría eventualmente el paseo de las personas que son O sea, potenciales compradores. Que se convierta esto en una carretera nada más. Exactamente. Mm. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, esas son las cosas que hay que cuidar, pero yo entiendo que eso lo salvaguardaba muy bien el proyecto que ganó. No veo por dónde eso podría ser una dificultad si es que se continúa con ese proyecto inicial. Yo creo que lo otro que también es importante es que ya no solamente está hecho, o debiera estar hecho, para el transporte público de superficie, es decir, los buses de Transantiago, ni los vehículos que transitan por allí. Como ha ocurrido en este fin de semana, se instaló de ensayo por parte, entiendo que de Ciudad Emergente, una pista de bicicletas por uno de los carriles, como un ensayo práctico de cómo podría ser el funcionamiento de una ciclovía que vaya por la Alameda. Yo soy ciclista, utilizo la Alameda como ciclista, y el peor lugar y el más peligroso de Chile seguramente es ese para andar en bicicleta. O sea, y la ciclovía que está improvisada en el bandejón es el peor ejemplo de ciclovía en el planeta. Espantoso. ¿Ya? Sí. Entonces, en buena hora... Y para los peatones y para los también. peatones ni hablar, No, o sea, eso sí, afecta sí, a todo sí, el mundo. sí, Entonces, ese es un segundo aspecto, es decir, Alameda Providencia va a permitir a ese nodo equilibrar también el porcentaje que se usa de ese espacio público para transporte público, para transporte privado, motorizado, y para ciclovías
del mismo modo como lo hace para los peatones. Y yo creo que eso es... Espero que el diseño final de eso cambie completamente la cara de Santiago, porque va a cambiar completamente el sentido mismo. Bueno, y se de vuela la rotondita esa. Se vuela la rotondita, que es una solución bastante antigua para resolver el problema que pretendía resolver, en circunstancias que en realidad el lugar de paso que implica de la Alameda a Providencia es mucho más relevante y primordial que la articulación para escoger destino. ¡Ay, se me olvidó! Era por no otro volver. lado. Era por el otro lado, claro, me devuelvo. No, la idea es que esa reflexión la hagan los conductores un poquito antes, unas cuadras antes o unas cuadras después. ¿No es cierto? Debería ser. Genaro, bueno, nos quedan 5 minutos para las 6 de la tarde, estamos terminando este primer bloque de Frecuencia Pública. Agradecerte como siempre. Y sé que no solo estás como académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, estás construyendo unos muy buenos pilares. Cuéntanos. Bueno, yo estoy recién partiendo, vamos en el tercer año, vamos a empezar en marzo el cuarto, de una nueva escuela de arquitectura. Aprovecho de saludar la Escuela de Arquitectura de la USACH, que es un importante ejemplo para nosotros también, tanto por el perfil de estudiantes que recibimos de sectores populares, y que hemos pensado una escuela de arquitectura muy profesional, muy vinculada al lugar y a la comunidad, pensando en arquitectos que no aleguen porque la comunidad está en contra de los proyectos, sino que piense proyectos desde la comunidad para que la comunidad los apoye y los impulse, y encuentra allí el sentido de la arquitectura. Así que es un súper proyecto que es joven, que está partiendo, que nació en pandemia, en pleno estallido, con todas estas dificultades. ¿Cuándo salen las primeras generaciones? Va a salir el 2025, la primera, pareció el 2020, y ha sido una aventura maravillosa de poder conducir y hacer. Como arquitecto uno tiene pocas probabilidades en la vida que te encarguen. ¿Por qué no hacemos una escuela de arquitectura? Eso ocurre pocas veces en la vida. Así que un saludo a todo el mundo que hace escuelas de arquitectura a lo largo del país, que ojalá nos reciban con cariño cuando tengamos nuestros primeros egresados, pero sobre todo para que podamos participar también y colaborar con nuestra visión particular desde el mundo popular, desde una arquitectura mucho más social y vinculada a los lugares y a la comunidad, al territorio finalmente, para arquitectos que van a estar distribuidos a lo largo de todo el país, trabajando en todos sus rincones. Así que, yo estoy feliz armándolo. Es un grupo humano muy transversal, de distintos. Hay gente que viene de la USACH, hay gente que viene de la Chile, de la Católica, de la Portales, en fin, de muchas universidades. Gente linda. Pura gente linda, entusiasmada con esto. Así que, contentos de estar haciendo esta aventura que ya empieza a llegar a su primera etapa prontamente. Ya vamos para cuarto. Hicimos un salto súper grande. Toda nuestra escuela de arquitectura, los que hemos estudiado arquitectura, sufrimos los 6 años de arquitectura que costó, que por supuesto eran los 6 nominales, porque todos nos demoramos más que 6. ¿Ya? Y ahora las carreras se han ido achicando, entonces la misma capacidades técnicas y profesionales deben enseñarse en menos tiempo. Así que un tremendo desafío. Muy importante en la vida en realidad, y una gran oportunidad, así que yo agradezco más que nada. Buenísimo, yo agradezco tu visita, tu conversación y tu reflexión en torno a lo que se está viviendo en ese punto neurálgico de nuestra capital, como es Plaza Dignidad. Genaro Cuadros, un placer, que te vaya muy bien.